Mi nombre es José Abraham López Flores, soy aspirante a la maestría en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. Vamos a platicar sobre los principios generales del derecho, concretamente sobre el principio pro homine. Los principios generales del derecho son normas generales que, a pesar de no haber sido integradas formalmente en los ordenamientos jurídicos, estos principios son utilizados o pueden ser aplicados por juzgadores, legisladores, creativos de la doctrina y por los juristas en general, sea para integrar derechos legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta a veces muy dudosa. Porque en muchas ocasiones los abogados que hacemos hacer valer algún principio o principios generales del derecho en nuestras promociones, en algunas conclusiones, en amparos, los juzgadores no entran al estudio de esos principios generales del derecho que estamos haciendo valer, cuando en varias ocasiones son importantes precisamente por las lagunas que hay en la ley, o muchas veces porque en materia penal el Ministerio Público es omiso en aportar pruebas y no se acredita la responsabilidad penal o el delito por el que se acusa a un procesado o a un sentenciado. Entonces, nosotros acudimos a los principios generales del derecho, que en esta plática el principio pro homine precisamente es un principio que es favorable a los derechos humanos en caso de duda para cualquier juzgador. Las funciones de los principios generales del derecho son tres, tienen incidencia importante en las normas de ordenamientos. Estas son funciones creativas, la función interpretativa y la función integradora. La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos o aplicarlos, para que no haya lagunas en las leyes que muchas veces promulgan. La función interpretativa implica que al interpretar las normas, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar precisamente una cabal interpretación. Y la función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal debe inspirarse en los principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. Las características de los principios generales del derecho son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico. Cada uno de estos principios es un criterio que expresa un deber de conducta para los individuos. El principio
o un estándar para el resto de las normas. El hacer cumplir los deberes del individuo es una prioridad. Según la doctrina positivista, al menos los principios mencionados serían una parte del derecho positivo. Sin embargo, nunca podrían imponer una obligación que no fuera sancionada por el mismo ordenamiento positivo, por lo que se entiende que cada ordenamiento positivo tiene sus particulares principios generales y que no existen principios jurídicos de carácter universal. En derechos humanos existen una diversidad de principios generales del derecho. Algunos, los más comunes que se mencionan o que se aplican, es el principio de equidad, el principio de libertad, el principio de justicia, de igualdad, de inocencia, el principio pro homine, entre otros muchos más principios que se podrían aplicar en favor de las personas. Incluso no solo en México está reglamentado constitucionalmente. En el artículo 1 constitucional y 14, en donde se establecen derechos humanos de las personas y que los juzgadores pueden aplicar para resolver determinados asuntos, pueden recurrir a los principios generales del derecho. Además, estos principios también están regulados en el derecho internacional público, ya que en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia considera a los principios generales del derecho una fuente formal del derecho internacional, al lado de la costumbre, la internacional y los tratados internacionales, porque el tribunal estaría obligado a aplicarlos sin necesidad de que exista una laguna en cuanto al alcance de estas dos últimas fuentes, es decir, como fuente autónoma y no subsidiaria. Igualmente, en América Latina, otros países tienen contemplados la aplicación de los principios generales del derecho, como por ejemplo Argentina, Colombia, países europeos como España y por supuesto México, que también, como ya se indicaba en el artículo 1 constitucional que habla sobre los derechos humanos, y el artículo 14 constitucional, donde establece que se pueden aplicar los principios generales del derecho para resolver diversos casos. Una vez que ya platicamos de manera general sobre los principios generales del derecho, concretamente vamos a ver sobre el principio pro homine, que es el que implica la interpretación jurídica
siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano. Es decir, que debe acudirse a la norma jurídica más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos, y por el contrario a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. El principio pro homine entra en la categoría de los derechos humanos, ya que estas son prerrogativas o potestades que se han otorgado a todo ser humano. Podemos decir que el principio pro homine debe entenderse como la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana, en el que establece un orden de preferencia normativo e interpretativo. Aunado a esto, el principio pro homine, incorporado en los tratados internacionales, es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor de la persona, e implica que debe acudirse a la norma más amplia o la interpretación extensiva a favor de la persona. Las formas de aplicación para el jurista Humberto Henderson destaca que son tres. En primer lugar, en los casos en los cuales está el juego de la aplicación de varias normas relativas a derechos humanos, en esto debe aplicarse aquella que contenga protecciones mejores o más favorables para la persona. En segundo lugar, en casos en los cuales se está en presencia de una sucesión de normas, debe entenderse que la norma posterior no deroga la anterior, si ésta consagra protecciones mejores o mayores que debe conservarse para las personas. Y en tercer lugar, cuando se trata de aplicación de una norma, debe siempre interpretarse en la forma que mejor tutele a la persona o al ser humano. Como ya habíamos indicado, y como conclusión, el principio pro homine siempre debe aplicarse a favor de toda persona o de ser humano. Con esto concluyo mi plática acerca de el tema de principios generales del derecho y el principio pro homine.